¿Y si las piedras pudieran recordar lo que el tiempo decidió olvidar? Hay un lugar en el altiplano donde el viento arrastra preguntas que nadie formuló en voz alta. Un sitio donde la tierra guarda bloques de más de 140 toneladas, tallados con una precisión que desafía toda lógica conocida. No hay grúas. No hay maquinaria moderna. Solo piedra, silencio y una civilización que construyó templos a casi 4000 metros de altura en un paisaje donde el oxígeno escasea y cada paso es un esfuerzo. Y luego, sin dejar rastro claro, simplemente dejaron de existir. Imagina por un momento que caminas descalzo sobre tierra árida, helada en las madrugadas y ardiente al mediodía. Tus pies tocan fragmentos de cerámica policromada, restos de vasijas que alguna vez contuvieron chicha o maíz, ofrendas o sueños. Bajo tus dedos, el barro conserva la huella de manos que trabajaron hace más de 1000 años. No conoces sus nombres. No sabes qué idioma hablaban con exactitud. Pero sientes, de alguna forma inexplicable, que ellos sabían algo que nosotros hemos perdido. Este no es un relato sobre ruinas turísticas, ni sobre fechas académicas anotadas en libros polvorientos. Es una inmersión en el misterio de Tiwanaku, una civilización que floreció entre los años 200 y 1100 de nuestra era, cerca del lago Titicaca, en lo que hoy llamamos Bolivia y Perú. Pero Tiwanaku no es solo geografía ni cronología. Es una pregunta suspendida en el aire enrarecido del altiplano, una pregunta que atraviesa la conciencia. ¿Quiénes eran realmente, y por qué desaparecieron sin dejar una explicación satisfactoria? Algunos dicen que fueron agricultores extraordinarios, que cultivaron papas antes que cualquier otra cultura. Otros afirman que erigieron una cosmología completa en piedra, que sus templos no eran edificios, sino mapas del universo mismo. Hay quienes hablan de un cataclismo sísmico, de inundaciones que arrasaron ciudades enteras. Y están aquellos que, en voz baja, sugieren que Tiwanaku nunca desapareció del todo, que simplemente se retiró a otra dimensión de la realidad, dejando solo ecos arquitectónicos como señales para quienes sepan leerlos. La primera vez que alguien menciona Tiwanaku, tal vez evoca imágenes de la Puerta del Sol, ese monolito tallado con figuras geométricas y seres alados que parecen pertenecer tanto al cielo como a la tierra. Pero antes de llegar a esa puerta, antes de contemplar la pirámide escalonada de Akapana, o el complejo ceremonial de Kalasasaya, hay que entender que Tiwanaku comenzó como una aldea agrícola modesta, alrededor del año 1200 a.C. Durante siglos, fue apenas un punto en el mapa, un conjunto de chozas y campos de cultivo, rodeados por montañas y agua sagrada. Pero algo ocurrió. Algo que los arqueólogos aún intentan descifrar. Entre los años 450 y 550, todos los asentamientos circundantes fueron abandonados, y Tiwanaku emergió como el único centro preeminente de la región. No hubo conquista violenta documentada. No hay señales claras de guerra masiva. Fue como si el altiplano entero decidiera, de manera silenciosa y coordinada, que Tiwanaku era el lugar donde debía concentrarse toda la energía, todo el conocimiento, toda la fe. A partir del año 600, la población de Tiwanaku creció de forma explosiva,
probablemente debido a una inmigración masiva desde el campo circundante. Miles de personas convergieron en esa ciudad, construyendo templos, levantando monolitos gigantescos, desarrollando un estilo de cerámica estandarizado que se produjo a gran escala. En su apogeo, entre los años 500 y 900, Tiwanaku albergaba entre 25.000 y 40.000 habitantes, élites, agricultores, pastores de llamas, pescadores, artesanos. Era un cosmos humano orbitando alrededor de estructuras que parecían tocar lo divino. Pero aquí está el primer enigma, el primero de muchos que iremos desentrañando juntos, como una aldea perdida en el altiplano, sin acceso a tecnología metálica avanzada, sin animales de tiro poderosos, sin rueda para transporte, logró mover bloques de piedra de más de 100 toneladas desde canteras ubicadas a más de 50 kilómetros de distancia. Los ingenieros modernos han intentado replicar el proceso y han fracasado. Las teorías abundan: rodillos de madera, sistemas de palancas, rampas inclinadas, trabajo coordinado de miles de personas. Pero ninguna teoría explica del todo la precisión milimétrica de los cortes, el encaje perfecto entre piedras que no necesitan mortero para mantenerse unidas durante más de 1000 años. Hay quienes sugieren, en círculos donde lo místico se permite respirar, que Tiwanaku no construyó esas estructuras solo con fuerza física. Que hubo un conocimiento perdido, una comprensión de la geometría sagrada, de las frecuencias vibratorias de la materia, de la manera en que el sonido o la intención pueden alterar la densidad de la piedra. No es ciencia verificada, claro. Es leyenda, interpretación, posibilidad. Pero cuando uno se encuentra frente a esos bloques, cuando toca la superficie fría y perfectamente lisa, cuando observa los canales tallados con una simetría imposible, la pregunta surge inevitable: ¿qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? La cultura Tiwanaku se extendió mucho más allá de su ciudad principal. Su influencia llegó hasta el norte de Chile, el sur del Perú, partes de Argentina. No fue un imperio en el sentido militar clásico, sino más bien una red de intercambio cultural, espiritual y económico. Los tejidos de Tiwanaku, sus cerámicas, sus iconografías, aparecen en regiones alejadas, como si su cosmovisión se hubiera propagado por osmosis, por convicción, por el poder magnético de una verdad que resonaba en el corazón de los pueblos andinos. Y sin embargo, alrededor del año 1100, todo terminó. La ciudad fue abandonada. Los templos quedaron en silencio. Las plazas ceremoniales, que alguna vez vibraron con cantos y ofrendas, se llenaron de polvo y viento. No hay señales de invasión masiva. No hay capas de ceniza que indiquen un incendio devastador. No hay fosas comunes que sugieran una plaga. Solo ausencia. Solo el eco de pasos que dejaron de resonar. Las teorías sobre la desaparición de Tiwanaku son tan variadas como inquietantes. Algunos investigadores proponen que un cambio climático severo secó los campos de cultivo, que las lluvias dejaron de caer, que el lago Titicaca cambió su nivel y dejó a la ciudad sin recursos hídricos suficientes para sostener a su población. Otros hablan de un colapso interno, de tensiones entre élites y campesinos, de un sistema político que se volvió insostenible. Está también la hipótesis de Arthur Paznansky, arqueólogo pionero,
que estudió Tiwanaku durante décadas y propuso que un cataclismo sísmico, seguido de una inundación del lago Titicaca, pudo haber sumergido partes de la ciudad y obligado a sus habitantes a huir. Pero ninguna de estas explicaciones es completamente satisfactoria. Ninguna responde por qué no hay documentos, por qué no hay relatos transmitidos de generación en generación, porque los incas, que llegaron siglos después y veneraban Tiwanaku como un lugar sagrado, no tenían información clara sobre quiénes habían sido sus constructores. Es como si Tiwanaku hubiera decidido borrarse a sí misma del mapa histórico, dejando solo piedras, como testigos mudos. Hay algo más, algo que rara vez se menciona en los análisis académicos convencionales. Los habitantes de las comunidades aymarás, que viven hoy cerca de las ruinas de Tiwanaku, cuentan historias que no figuran en los libros. Hablan de luces extrañas, que aparecen sobre los templos, en ciertas noches del año. Hablan de sonidos que emergen de la tierra, como si las piedras cantaran en una lengua, que solo el viento puede traducir. Hablan de sueños recurrentes, de visiones en las que hombres y mujeres, vestidos con túnicas geométricas, caminan entre las ruinas, visibles solo para aquellos que han ayunado, que han bebido la coca sagrada, que han abierto su percepción más allá de lo ordinario. ¿Son estas historias mera superstición? ¿O son fragmentos de una memoria colectiva, que se niega a morir, ecos de una realidad que no se ajusta a nuestras categorías modernas de espacio y tiempo? Tal vez Tiwanaku nunca desapareció. Tal vez simplemente dejó de ser visible, para aquellos que solo confían en lo que pueden tocar y medir. Tal vez, en algún pliegue de la realidad, la civilización continúa, observándonos, esperando el momento en que estemos listos, para volver a verla. Cuando uno camina por el sitio arqueológico de Tiwanaku hoy, entre turistas que toman fotografías, y guías que recitan datos memorizados, hay momentos en los que el tiempo parece doblarse sobre sí mismo. Un destello en la piedra. Un susurro en el viento. Una sensación inexplicable de que alguien te observa, desde un ángulo imposible. Y entonces, solo por un instante, percibes que este lugar no es solo ruinas. Es un umbral. Un punto de contacto entre lo que fue, lo que es, y lo que podría haber sido en otra línea de tiempo, en otra versión de la historia. Tiwanaku nos desafía a cuestionar lo que creemos saber sobre el pasado. Nos invita a considerar que la historia no es una línea recta, sino una red de posibilidades, algunas de las cuales quedaron sepultadas bajo capas de olvido, intencional o accidental. Nos recuerda que las civilizaciones no siempre dejan atrás textos escritos, pero sí dejan preguntas talladas en piedra, preguntas que atraviesan milenios, y golpean nuestra conciencia con la misma fuerza que tenían cuando fueron formuladas por primera vez. ¿Quiénes eran los Tiwanaku? ¿Qué buscaban al construir pirámides, que imitaban montañas sagradas? ¿Qué veían cuando miraban el cielo nocturno desde el Kalasasaya, el templo que algunos investigadores creen que funcionaba como observatorio astronómico, alineado con precisión a los solsticios y equinoccios? ¿Y por qué, después de siglos de esplendor, eligieron desaparecer sin dejar instrucciones, sin dejar advertencias, sin dejar un mapa para que pudiéramos seguir sus pasos? Estas son las preguntas que nos acompañarán en este viaje. No prometo respuestas definitivas,
porque tal vez las respuestas definitivas no existen. Pero prometo algo más valioso, una exploración honesta, una inmersión en el misterio, un reconocimiento de que hay verdades que solo pueden tocarse de manera oblicua, a través de la intuición, del símbolo, de la resonancia que un lugar antiguo despierta en el alma moderna. Tiwanaku es un espejo. Un espejo que refleja no solo el pasado de una civilización perdida, sino también nuestras propias preguntas existenciales. ¿Qué quedará de nosotros cuando hayamos desaparecido? ¿Qué construcciones, qué ideas, qué ecos dejaremos para que las generaciones futuras intenten descifrarlos? ¿Seremos tan misteriosos para ellos como Tiwanaku lo es para nosotros? Respira hondo. Siente el aire delgado del altiplano entrando en tus pulmones. Cierra los ojos por un momento y permite que la imagen se forme, una ciudad suspendida entre el cielo y la tierra, rodeada de montañas que parecen dioses dormidos, bañada por la luz plateada del lago Titicaca. Una ciudad donde cada piedra fue colocada con intención, donde cada templo era una oración arquitectónica, donde cada ritual conectaba lo humano con lo cósmico. Ahora abre los ojos. Estamos apenas al comienzo. La parte 1 ha desplegado el mapa del misterio, ha planteado las preguntas fundamentales, ha preparado el terreno para adentrarnos más profundo. En las partes siguientes, exploraremos las raíces culturales de Tiwanaku, los testimonios olvidados que sobrevivieron en crónicas fragmentadas, los símbolos que adornan sus templos, y que tal vez sean claves de un lenguaje universal que hemos dejado de hablar. Pero por ahora, quédate con esta imagen, una piedra de 140 toneladas, tallada con precisión micrométrica, transportada 50 kilómetros a través de terreno montañoso, colocada en su lugar exacto, sin el uso de tecnología moderna. Y pregúntate, ¿cómo? Y más importante aún, ¿por qué? ¿Qué necesidad tan profunda, qué visión tan poderosa, qué fe tan inquebrantable, puede mover montañas, literalmente? Tiwanaku espera. Espera en el altiplano, entre el silencio y el viento. Espera a que alguien haga las preguntas correctas. Espera a que alguien esté dispuesto a escuchar respuestas que no se pronuncian con palabras, sino con el lenguaje de la piedra, del agua, del cielo que se extiende infinito sobre las ruinas de una civilización que tal vez nunca murió, sino que simplemente se transformó en algo que todavía no sabemos ver. Bajo la misma luz fría del altiplano, el relato no empieza con un templo ni con un dios, sino con algo mucho más humilde, un surco en la tierra. Un rectángulo oscuro trazado sobre el suelo desnudo, como una cicatriz cuidadosamente abierta para sembrar vida. Imagina una mano morena, agrietada por el frío, depositando una semilla de papa en ese surco. No hay monumentos, no hay monolitos, solo tierra, agua y paciencia. Antes de que Tiwanaku fuera un centro ceremonial, antes de convertirse en misterio, fue esto, gente mirando el cielo, calculando las lluvias, aprendiendo a dialogar con un entorno brutal y a la vez generoso. Durante generaciones, esa gente no se sabía civilización. No tenía un nombre grandioso para sí misma. Eran agricultores que aprendieron a escuchar la respiración del altiplano, a leer el viento, el brillo del lago, la textura de las nubes que se enredan en las cumbres. En ese silencio,
sin escritura conocida, su memoria se fijó en otra parte, en el barro cocido, en la piedra tallada, en los patrones repetidos de textiles que envolvían cuerpos y ofrendas. Cada vasija, cada tela, cada herramienta sencilla era una sílaba de un lenguaje que no se escribía con tinta, sino con formas y colores. El lago Titicaca no era un paisaje más, era el borde visible de lo sagrado. Allí donde el agua parece tocar el cielo, los antiguos de Tiwanaku aprendieron que la vida en el altiplano no se puede enfrentar, solo se puede respetar. El frío podía matar en una noche, el granizo destruir una cosecha entera, una sequía prolongada convertir la tierra en piedra. Ante esa fragilidad, su respuesta no fue el miedo, sino la organización profunda. Levantaron campos elevados, camellones que respiran con el agua, canales que almacenan calor durante el día y lo devuelven a las plantas en la noche. Convirtieron el paisaje en un organismo respirando al mismo compás que sus rituales. No se trata solo de técnica agrícola. Hay algo casi ritual en el modo en que diseñaron esos campos. Vistos desde arriba, parecen líneas, geometrías que se estiran hacia el horizonte. Cada camellón refleja la luz del sol y de la luna, dibujando patrones que solo los dioses, o los ojos que miran desde otra perspectiva, podrían comprender del todo. Para ellos, cultivar no era solo producir alimento, era participar en un orden mayor, mantener en equilibrio un pacto tácito con las fuerzas invisibles que habitaban el cielo, el agua, las montañas. Imagina una noche clara sobre Tiwanaku antes de las pirámides. No hay luces artificiales, solo el respiro profundo de la oscuridad y un cielo saturado de estrellas. Los niños señalan constelaciones que hoy ya casi no reconocemos. Los ancianos cuentan historias en las que los animales del firmamento descienden, se mezclan con los hombres y les enseñan artes que no vienen de este mundo. En esas historias, el origen del maíz, de la llama, de la papa y del propio lago no es un dato geográfico, sino un acto sagrado. Cada especie es un regalo, una responsabilidad, una deuda con algo que está más allá de lo visible. En este entorno, la idea de raíz adquiere un doble sentido. Raíz es lo que se hunde en la tierra buscando agua y nutrientes, pero también es lo que hunde al ser humano en su lugar, lo que lo ata a un territorio, a una historia. Las raíces de Tiwanaku no son solo agrícolas, son espirituales. El mismo surco donde se deposita una semilla es el espacio donde, simbólicamente, se deposita también una promesa. Promesa de cuidado, de reciprocidad, de respeto. Si la semilla germina, el pacto se mantiene. Si la tierra se niega, algo en el orden ha sido quebrado. Antes de levantar muros, Tiwanaku levantó relaciones. Redes invisibles entre comunidades dispersas que compartían no solo técnicas de cultivo, sino también relatos, símbolos, rituales. Un visitante de otra aldea podía reconocer en una vasija lejana el mismo motivo geométrico que veía en su propia casa, y con ello entender que pertenecía a algo más amplio que su familia o su pueblo. Así nacen las culturas que luego llamamos civilizaciones, del reconocimiento silencioso de un mismo pulso, de una visión compartida sobre qué significa estar vivo en un entorno extremo. En las primeras fases, las ceremonias no necesitaban grandes pirámides. Bastaba una plataforma baja de piedra,
un círculo de fuego, un cuenco con chicha fermentada, hojas de coca cuidadosamente dispuestas. Hombres y mujeres se reunían antes del amanecer, mirando hacia las montañas que, para ellos, no eran simples accidentes geográficos, sino seres con voluntad y memoria. Cada invocación era un diálogo: te damos esto, danos aquello. La lluvia, la salud, la fertilidad de los rebaños, el equilibrio entre el frío y el calor, todo estaba sujeto a esa negociación simbólica con lo invisible. Poco a poco, con el paso de muchas generaciones, esos rituales comenzaron a exigir espacios más definidos. Una piedra marcada se convirtió en altar. Un montículo de tierra se transformó en plataforma. Un conjunto de piedras alineadas empezó a señalar el punto exacto donde el sol se alza en el solsticio. Sin que nadie dijera ahora fundamos una ciudad sagrada, el paisaje fue quedando marcado por estos puntos de intensidad, nodos donde la comunidad se reunía para recordar que no estaba sola, que formaba parte de una trama más amplia y misteriosa. La figura del especialista surgió de manera natural. Había quienes sabían leer mejor las estrellas, quienes intuían antes que otros cuándo cambiaría el clima, cuándo sembrar, cuándo cosechar. Había quienes, al masticar coca y escuchar el viento, decían escuchar mensajes que otros no percibían. Esos hombres y mujeres se convirtieron en mediadores entre la comunidad y las fuerzas invisibles, entre la tierra y el cielo. No eran sacerdotes en el sentido rígido, sino intérpretes de una realidad que todos presentían, pero que pocos podían traducir en palabras y gestos precisos. Con el tiempo, esos intérpretes comenzaron a organizar el espacio sagrado con más detalle. Si el sol nacía en un punto específico del horizonte en el solsticio de verano, allí debía haber un marcador. Si la luna alcanzaba su máxima altura en una noche concreta, esa trayectoria debía quedar reflejada en una alineación de piedras. Así nació una arquitectura que no era solo funcional, sino sobre todo simbólica. Cada muro, cada escalón, cada patio abierto al firmamento, tenía un significado que unía el pulso humano con el ritmo cósmico. Pero es importante comprender que todo esto no surgió de golpe ni por capricho. Hubo sequías terribles que forzaron a la gente a ajustar sus técnicas, inviernos más largos que pusieron a prueba su resistencia, años de abundancia que tal vez se interpretaron como señales de aprobación de los dioses. Cada crisis fue una pregunta lanzada al cielo, cada adaptación exitosa, una respuesta. Las raíces culturales de Tiwanaku se hunden precisamente en esa danza, la de una comunidad que aprende a sobrevivir sin romper el vínculo con lo sagrado, que convierte cada innovación en una ofrenda, no en un dominio sobre la naturaleza. En ese proceso, los relatos se hicieron más complejos. Ya no bastaba con decir que una montaña cuidaba a la comunidad. Empezaron a surgir genealogías de dioses, historias de orígenes que conectaban el mundo humano con esferas anteriores al tiempo. Se decía que, antes de que el sol ocupara su lugar definitivo en el cielo, hubo una época de oscuridad, y que en esa oscuridad se gestaron los primeros pactos, entre los seres que luego gobernarían la lluvia, la fertilidad, la muerte. Tiwanaku comenzó a verse a sí misma, no como un pueblo más, sino como un eje donde esas fuerzas se encontraban. Las vasijas de cerámica son testigos privilegiados de ese cambio. En un principio,
decoradas con motivos sencillos, líneas, bandas, tal vez alguna figura animal fácilmente reconocible. Más tarde, empiezan a aparecer seres híbridos, rostros humanos con rasgos de ave, figuras que combinan colmillos, alas, garras y ojos múltiples. No son monstruos en el sentido de miedo, sino síntesis. Cada ser imaginario parece reunir atributos de distintos reinos: el aire, la tierra, el agua, el inframundo. Es como si la cultura entera estuviera diciendo: nada está separado del todo, todo está entrelazado. Lo mismo empieza a ocurrir con los textiles. La ropa ya no es solo abrigo, también es declaración de pertenencia, mapa de mitos, talismán. Sobre los ponchos y túnicas se bordan símbolos que solo los iniciados comprenden del todo. Al mirar un tejido, alguien de Tiwanaku podía leer historias completas, qué deidades protegían a esa familia, qué linaje la sostenía, qué alianzas mantenía. Así, lo que a un observador moderno le parece solo decoración era, para ellos, un sistema de escritura implícita, una manera de fijar en el cuerpo la memoria de su cosmovisión. A medida que estos símbolos se extendían por el altiplano, otras comunidades comenzaron a reconocer en Tiwanaku un centro. No una capital en el sentido político contemporáneo, sino un corazón espiritual. Desde lugares lejanos llegaban peregrinos con ofrendas, alimentos, tejidos, animales, quizá minerales extraídos de montañas distantes. Venían a participar en rituales colectivos, a escuchar a los especialistas, a ver con sus propios ojos los lugares donde, según los relatos, los dioses habían tocado la tierra por primera vez. Con cada peregrinación, Tiwanaku se hacía más densa. No solo en población, también en significado. La ciudad, si es que ya podemos llamarla así, empezaba a ser un archivo vivo, donde se recogían historias, técnicas, símbolos de múltiples regiones. Quien regresaba a su comunidad, lo hacía transformado, llevando consigo una versión ampliada del mundo. De esa forma, Tiwanaku no dominaba por la fuerza, sino por una especie de imán invisible, el magnetismo del sentido. Era el lugar donde todo encajaba, donde las piezas dispersas de la experiencia andina parecían encontrar una forma coherente. Sin embargo, en las raíces de todo ese esplendor, seguía presente la misma escena inicial, la mano que abre un surco en la tierra. Tiwanaku nunca se separó del hecho simple de que, sin semillas, sin agua, sin ciclo agrícola, no hay templo que sobreviva. Sus fiestas mayores estaban ligadas a los momentos clave del año agrícola, la siembra, la cosecha, el inicio de las lluvias, la primera helada. El calendario ceremonial y el calendario agrícola eran el mismo. Invertir esa prioridad, olvidar que el alimento es sagrado, sería, para ellos, un camino seguro hacia el colapso. Esa conciencia de fragilidad, paradójicamente, les dio una fuerza inmensa. Supieron, desde el principio, que nada estaba garantizado, que la vida era un préstamo. Tal vez por eso, cuando empezaron a levantar plataformas mayores, cuando imaginaron pirámides escalonadas como Akapana, o recintos como Kalasasaya, no lo hicieron como quien marca su poder sobre otros, sino como quien intenta anclar en piedra una conversación con el misterio. Antes de ser monumentos para turistas, esas estructuras fueron respuestas meditadas a preguntas muy antiguas,
¿de dónde viene la luz? ¿Qué sostiene el orden? ¿Cómo se evita que el mundo se deshaga? Las raíces culturales de Tiwanaku, entonces, no son un simple capítulo arqueológico. Son el humus donde germinaron sus grandes enigmas. Su capacidad agrícola extraordinaria, su sensibilidad para el cielo, su respeto por el lago y las montañas, su talento para transformar símbolos en arquitectura, todo eso nació de un trato inicial, silencioso y profundo, con la tierra y con lo invisible. Antes de preguntarnos por qué desaparecieron, hay que entender por qué florecieron. ¿Qué los sostuvo? ¿Qué idea de sí mismos y del cosmos los llevó a transformar un altiplano inhóspito en un centro que, siglos después, seguimos mirando con asombro? Y mientras las generaciones pasaban, mientras los niños aprendían a leer las señales del firmamento y a repetir los relatos de origen junto al fuego, una intuición se fue asentando: Tiwanaku no era un lugar cualquiera, sino un punto de cruce, un nudo en la red de realidades. Lo que allí se hacía, lo que allí se pensaba, lo que allí se soñaba, parecía resonar más fuerte que en otros sitios. Como si, bajo esa tierra fría, algo estuviera escuchando con particular atención. Algo que, en su momento, respondería de una forma que aún hoy no terminamos de comprender. La historia de una civilización no siempre empieza con una fecha, sino con un gesto mínimo. Imagina un fragmento de cerámica rota, del tamaño de tu palma, descansando en la tierra fría. A simple vista, es solo un trozo de barro cocido. Pero al acercarlo a la luz, se revela un dibujo casi borrado, una figura con ojos desbordados, rodeada de líneas que parecen rayos o serpientes. Ese pequeño fragmento, encontrado siglos después entre polvo y hierbas, es la huella de una mente que quiso dejar algo más que utilidad, quiso dejar un mensaje. Piensa en quien lo sostuvo por primera vez, cuando aún era parte de una vasija completa. Un artesano o una artesana, con los dedos manchados de pigmento, girando la pieza lentamente mientras el barro todavía respiraba humedad. No estaba copiando un modelo ajeno, estaba repitiendo una figura que ya formaba parte de su memoria colectiva, un ser que aparecía en relatos contados al anochecer, en visiones de coca y fuego, en sueños compartidos por generaciones. Cada trazo no era decoración, era afirmación: esto que ves existe, aunque no camine por tus calles. Esa figura, mitad humana, mitad algo más, comenzó siendo un detalle en vasijas y textiles, pero poco a poco fue ascendiendo de escala. Primero ocupó el centro de los tejidos ceremoniales, luego apareció en grabados de hueso y madera, hasta que finalmente se talló en piedra. Cuando ese rostro híbrido, rodeado de símbolos, llegó a un bloque que ningún hombre podía mover por sí solo, dejó de pertenecer a un solo artesano, se convirtió en emblema de todos. Los Tiwanaku, sin escribir un solo libro, estaban levantando su primera mitología de piedra. Imagina ahora una mañana fría, con el sol recién alzándose sobre el horizonte. Un grupo de personas se reúne frente a una plataforma baja. En el centro, un monolito recién erguido muestra esa figura que antes solo vivía en cerámica y tejidos. Los presentes guardan silencio. No porque alguien se lo ordene, sino porque sienten que algo cambió, la imagen ha pasado del mundo pequeño de las manos al mundo solemne de los rituales.
Ese ser tallado ya no es solo un personaje de historias nocturnas, ahora es testigo, guardián, intermediario entre su mundo y otro que presienten, pero no dominan. A partir de ese momento, lo que se cuenta alrededor del fuego empieza a entrelazarse con lo que se construye en piedra. Las crónicas de origen, transmitidas de boca en boca, sin necesidad de escritura, hablan de un tiempo en que las montañas caminaban y el lago aún no conocía sus orillas definitivas. Dicen que hubo un antes del sol, una época de penumbra donde seres poderosos ordenaron el caos inicial. En algún punto de esos relatos, aparece un lugar, no se lo nombra con coordenadas, pero todos entienden que es allí, en ese valle alto, donde se selló un pacto entre lo humano y lo que vino de fuera. Los arqueólogos del futuro llamarían a eso mito fundacional. Para los Tiwanaku, no era mito, era memoria. Y esa memoria no se dejaba en pergaminos, sino en la orientación de los templos, en la distribución de las plazas, en la secuencia de escalones que suben hacia plataformas que miran al cielo. Cada estructura, cada alineación, era una frase de un relato más grande. Quien sabía leerlo no necesitaba escritura, le bastaba con caminar el recinto, sentir cómo el cuerpo avanzaba de un espacio a otro, pasando de la oscuridad al sol, del silencio al canto, como si atravesara capítulos de un libro vivo. Con el tiempo, surgió una idea peligrosa y fascinante a la vez: si el espacio podía narrar, entonces también podía corregir el desorden del mundo. Los especialistas de Tiwanaku, aquellos que observaban el movimiento de las estrellas y la respiración de las estaciones, empezaron a pensar el templo como un instrumento. Si se alineaba bien un muro con la salida del sol en el solsticio, si se abría una ventana exacta hacia la luz del amanecer en un día crucial, se podía asegurar que el ciclo seguiría, que la vida continuaría su giro. No solo observaban el cosmos, intentaban dialogar con él desde la arquitectura. En ese contexto, las crónicas que hoy nos llegan distorsionadas, a través de relatos coloniales tardíos, de leyendas recogidas siglos después, son ecos de un sistema mucho más complejo. Hablan de un señor de los báculos, de un ser central rodeado de figuras secundarias, de columnas de personajes que sostienen el orden del mundo. Cada uno de esos personajes representaba fuerzas naturales: la lluvia, la sequía, el trueno, la fertilidad de los campos, la estabilidad de las montañas. Tiwanaku había convertido su entorno en un teatro simbólico, donde cada elemento visible tenía su doble invisible en el relato. Pero la historia se complica cuando otras culturas entran en escena. Siglos después, cuando los incas construyen su propio imperio, miran a Tiwanaku como quien encuentra los restos de una ciudad de los dioses. Para ellos, aquello no era obra de humanos corrientes. Inventan su propia lectura, dicen que allí, en ese altiplano, emergieron los primeros seres civilizados, guiados por entidades venidas del lago. Lo que para los Tiwanaku fue un proceso lento y humano, con ensayo y error, para los observadores posteriores se vuelve un acto instantáneo, casi milagroso. Así nacen las crónicas distorsionadas, cuando una cultura intenta explicar la grandeza de otra, sin conocer sus raíces. Los pocos relatos escritos que se conservarán, ya en tiempos de conquista, son versiones tardías de voces que no pudieron defenderse. Misioneros, cronistas, intérpretes,
Mezclan lo que oyen con lo que ya creen saber. Traducen nombres sagrados a términos de su propia religión, confunden deidades, fusionan historias de distintos pueblos en una sola narración. Tiwanaku aparece entonces como un escenario borroso, un lugar de gigantes, de maestros primordiales, de saberes perdidos. Lo que fue sistema coherente de símbolos, se convierte en misterio para quien lo mira desde afuera. Sin embargo, entre esos errores y mezclas, se escapan detalles que delatan una verdad más profunda. Se habla de caminos que partían desde Tiwanaku hacia muchos rumbos, como si la ciudad fuera el centro de una red. Se menciona la costumbre de llevar ofrendas desde regiones lejanas, para depositarlas en recintos específicos. Se alude a fiestas donde se reunían gentes de muchas tierras, con atuendos distintos, pero que compartían un mismo eje de creencias. Lo que hoy llamaríamos influencia cultural era, para ellos, circulación de energía sagrada a través de cuerpos, objetos y paisajes. Imagina un día de gran celebración. Desde la distancia se ven columnas de personas, avanzando por caminos de tierra, llevando en la espalda fardos de textiles, cestas con maíz, pequeñas figuras talladas en piedra o madera. Al acercarse a Tiwanaku, el paisaje les parece cambiar. No porque la tierra sea distinta, sino porque cada piedra, cada muro, cada patio, fue pensado para amplificar una sensación, la de entrar en otro tipo de espacio. Un niño que pisa por primera vez la plaza principal, siente, sin que nadie se lo explique, que ha cruzado un umbral. No está solo en una ciudad, está en el lugar donde se cruzan muchas historias. En ese día de fiesta, los relatos de origen se narran una y otra vez. No como cuentos para entretener, sino como recordatorios de quiénes son y por qué están allí. Se dice que hubo un tiempo en que el mundo casi se descompone, que las aguas querían tragarse la tierra, que el cielo amenazaba con apagarse. Y que, en ese momento crítico, ciertas personas, o seres, aprendieron a ordenar de nuevo la realidad a través de rituales precisos, de ofrendas exactamente colocadas, de palabras que encajaban con la geometría del lugar. Desde entonces, regresar a Tiwanaku era, en cierto modo, participar en la tarea de mantener el mundo en su sitio. Ese tipo de creencia deja huellas. No solo en las crónicas o en las leyendas, sino en la manera en que las piedras se apilan. Cada escalón de una pirámide, cada patio hundido, cada monolito no es producto del azar. Está pensado para guiar cuerpos en movimiento, subir, girar, detenerse, mirar hacia un punto concreto del cielo o del horizonte. El recorrido del peregrino repite el recorrido de los mitos, del caos al orden, de la oscuridad a la luz, de lo profano a lo sagrado. Tiwanaku, vista así, es también un guión espacial, una coreografía donde cada paso cuenta una parte de la historia. Y sin embargo, lo más fascinante es que, a pesar de toda esta sofisticación, la vida cotidiana seguía latiendo debajo. Entre ritual y ritual, había risas, discusiones, amores, envidias, pequeñas traiciones y gestos de ternura. Los mismos que cargaban piedras para levantar templos tenían que preocuparse por la comida del día siguiente. Los mismos que participaban en ceremonias astronómicas podían sentir celos, miedo, esperanza. Las crónicas que idealizan a Tiwanaku como ciudad de gigantes olvidan que, en el fondo,
estaba hecha de personas tan frágiles como cualquiera, solo que viviendo bajo la sombra de símbolos enormes. Esa mezcla de humanidad y grandeza es lo que vuelve a Tiwanaku tan poderosa en la imaginación actual. Por un lado, sus piedras parecen hablar de conocimientos que se nos escapan. Por otro, sus rastros de vida cotidiana, hogares, restos de comida, huellas de talleres, nos recuerdan que no eran dioses, sino humanos tratando de entender el mundo. Las huellas históricas de Tiwanaku son precisamente ese entrecruce, restos de una ciudad real y, al mismo tiempo, fragmentos de una narración que fue reescrita, distorsionada y, en parte, borrada por quienes llegaron después. Si se escucha con atención, en esas huellas todavía suena una pregunta. No solo qué pasó con ellos, sino también qué hicieron con lo que sabían. Las crónicas posteriores, los mapas coloniales, las interpretaciones modernas, han superpuesto capas y capas sobre el recuerdo de Tiwanaku. Pero bajo todo eso, como ese trozo de cerámica que abría esta parte del relato, persiste un dibujo casi borrado, la silueta de una civilización que intentó anclar en piedra su comprensión del universo. Tal vez lo consiga de nuevo, cada vez que alguien, siglos después, se detiene frente a una de sus ruinas y siente que algo, dentro, se despierta. Hay una piedra, solitaria, de pie en medio de un patio hundido. No es la más grande ni la más famosa, pero tiene un rostro que no se parece del todo a ningún humano. Los ojos son rectangulares, la boca apenas una línea, y alrededor de la cabeza se despliega un halo de formas que podrían ser serpientes, rayos, caminos o pensamientos. Si te acercas lo suficiente, notas algo inquietante. Ese rostro parece mirarte desde dos lugares a la vez, desde este mundo y desde otro, que solo roza tu percepción. Los mitos de Tiwanaku no nacieron para explicar el mundo de forma lógica, sino para sostener un puente entre lo visible y lo invisible. En sus relatos, el lago no es solo agua, es vientre. Las montañas no son solo roca, son ancestros vigilantes. El cielo no es un techo distante, sino un libro en movimiento, donde los dioses escriben con estrellas. Cada amanecer podía ser leído como un mensaje, cada tormenta como una corrección, cada eclipse como una advertencia. Vivir significaba estar siempre interpretando algo que venía de más allá. Imagina una noche de luna nueva. El cielo, negro y profundo, deja que la Vía Láctea se derrame sobre el altiplano, como un río blanco. Un grupo de personas se reúne en un patio hundido, protegido del viento. No hay luz de antorchas, solo el brillo distante de las estrellas. En silencio, siguen con la mirada una constelación que se desliza lentamente hacia el horizonte. Para ellos, no son puntos aislados, es una figura entera, un animal celeste que se desplaza, cumpliendo un ciclo que sus abuelos ya conocían. Cuando desaparece, alguien murmura una frase que todos entienden: ha completado su camino. Ahora nos toca a nosotros, no romper el nuestro. Los símbolos que decoran los monolitos de Tiwanaku son, en esencia, fragmentos de ese cielo fijados en piedra. Hay seres con cabezas radiantes, manos que sostienen báculos, ojos que miran en todas direcciones. Algunas figuras llevan lágrimas que parecen fluir no solo hacia abajo, sino también hacia los lados,
como si el tiempo mismo se desbordara de sus rostros. Otras tienen alas, garras, colmillos, pero no inspiran terror, sino respeto. Son, más que dioses lejanos, funciones del mundo, la lluvia hecha rostro, el trueno hecho torso, la fertilidad hecha mirada. En los patios ceremoniales, estos seres no eran solo adornos. Eran presencias. Al entrar en un recinto rodeado de monolitos, una persona de Tiwanaku sabía que estaba siendo vista desde todas partes, por los ancestros, por las fuerzas de la naturaleza, por los seres que habían vivido antes de que el sol encontrara su ruta definitiva. Esa multiplicidad de ojos tallados recordaba una verdad simple y a la vez abrumadora: nada pasa desapercibido para la trama del cosmos. Cada acto, por pequeño que sea, deja una huella en un tejido que no se limita a este plano. Los mitos hablaban de un tiempo circular, no lineal. No había un antes y un después rígidos, sino capas superpuestas. Se contaba que hubo edades anteriores, mundos previos que se desmoronaron cuando los seres que los habitaban rompieron los pactos fundamentales. Tiwanaku se veía a sí misma como heredera de esos intentos fallidos, como la oportunidad de hacerlo mejor. Cada ceremonia era una forma de revisar el contrato con lo invisible. ¿Seguimos honrando la tierra? ¿Seguimos cuidando el agua? ¿Seguimos escuchando las señales del cielo? En ese entramado, los arquetipos tomaban forma. Estaba la figura del mediador, aquel que podía estar un pie en el mundo humano y otro en el mundo de los espíritus. No era necesariamente un rey ni un jefe militar, sino alguien que cargaba en su cuerpo los símbolos de ambas esferas, tocado de plumas para recordar el cielo, adornos de metal o piedra para anclarlo a la tierra. Su función no era mandar, sino traducir. Era el que sabía cuando un sueño no era solo un sueño, sino un mensaje. El que distinguía una simple tormenta de una advertencia. Otro arquetipo era el de la guardiana del agua. No siempre representada como una figura femenina, pero sí vinculada a recipientes, lagunas, fuentes. En algunos mitos, se decía que esta entidad podía retener o liberar la lluvia según la conducta de la gente. No se la temía como a un tirano, sino que se la trataba como a una pariente poderosa. Se le ofrecía comida, cantos, perfumes, se la invitaba a participar en las fiestas. Todas las sequías, todas las inundaciones, se interpretaban a través de su humor cambiante. Y estaban también los arquetipos oscuros, no en el sentido de maldad absoluta, sino como recordatorios de límites. Seres que habitaban bajo la tierra, en cuevas profundas o en hendiduras de las montañas. Representaban aquello que no debe cruzarse, los pactos que no pueden romperse sin consecuencias. Al contar historias sobre ellos, los mayores enseñaban a los niños a respetar lo que no se ve, no entrar en ciertos lugares, no tomar más de lo necesario, no burlarse de lo sagrado. Lo demoníaco, para Tiwanaku, no era una fuerza externa maligna, sino el desequilibrio que surge cuando alguien olvida su lugar en el orden general. Todo este mundo de símbolos no era estático. Se reescribía en cada fiesta, en cada generación. Un mismo mito podía contarse de forma distinta según la estación del año, según la gravedad de los tiempos, según la comunidad que lo narrara. Algunos ponían el énfasis en el origen del maíz,
otros en la aparición del primer fuego, otros en la formación de las constelaciones. Lo esencial, sin embargo, se mantenía, la certeza de que la realidad visible es apenas una capa del tejido, y que por debajo late algo más vasto que se deja entrever en sueños, en visiones, en momentos de intenso silencio. La arquitectura de Tiwanaku amplificaba esos relatos. Un patio hundido no era solo una solución constructiva contra el viento, era una metáfora del descenso al mundo interior. Para llegar al centro, había que bajar escalones, dejar que el horizonte se escondiera detrás de los muros, permitir que el cielo se redujera a un rectángulo recortado. En ese marco, cualquier aparición, una estrella fugaz, una nube solitaria cruzando la luna, el vuelo de un ave, adquiría una intensidad distinta. El espacio estaba diseñado para que lo simbólico ocurriera a plena vista. Las puertas monumentales, como aquella tallada con figuras que se repiten como un mantra visual, eran más que accesos. Eran filtros. Cruzarlas implicaba aceptar una transformación. Se dejaba atrás el mundo de lo cotidiano, y se ingresaba en un ámbito donde el tiempo podía doblarse, donde los muertos estaban presentes, donde los seres del mito podían, por un instante, rozar la experiencia humana. No hacía falta creer en magia para sentirlo, bastaba caminar despacio, dejar que las proporciones de la piedra te envolvieran, prestar atención a cómo cambia el sonido de tus propios pasos, al traspasar el umbral. En ese universo, las realidades paralelas no eran una especulación abstracta, sino una intuición cotidiana. Se decía, en ciertas noches, que el mundo se afinaba, como un instrumento antes de un concierto. En esos momentos, algunos aseguraban ver gente caminando donde no había nadie, escuchar cantos lejanos sin fuente visible, sentir que las sombras no coincidían del todo con los cuerpos que las proyectaban. No se hablaba de fantasmas como temores sin sentido, sino de capas de realidad que, a veces, se rozan y se dejan sentir mutuamente. Para Tiwanaku, soñar no era escapar de la realidad, era entrar en otra sala de la misma casa. Los sueños importantes se compartían al amanecer, se discutían, se comparaban con los símbolos tallados, con las estrellas observadas la noche anterior. Si alguien soñaba con agua turbia, con montañas que se agrietaban, con llamas huyendo sin rumbo, no se interpretaba como un simple reflejo de preocupaciones personales. Se tomaba como posible mensaje para todo el grupo. Se encendían fuegos, se hacían ofrendas, se ajustaban calendarios y decisiones en respuesta a esas visiones. En este entramado, los arquetipos de Tiwanaku empezaron a trascender su tiempo. Cuando siglos después otras culturas se toparon con sus ruinas, esos rostros de piedra, esos seres híbridos, esos ojos inmutables siguieron irradiando significado, aunque ya nadie recordara las historias completas. El señor de los báculos, las figuras aladas, los animales repetidos en frisos y cerámicas comenzaron a ser reinterpretados una y otra vez, como dioses solares, como maestros de otros mundos, como visitantes venidos de las estrellas. Cada época proyectó sobre ellos sus propias obsesiones. Lo paradójico es que, cuanto más se intenta encajar a Tiwanaku en categorías rígidas, religión, política, ciencia primitiva, más se escapa. Sus mitos no son meros cuentos, pero tampoco manuales. Sus símbolos no son solo arte,
pero tampoco códigos cerrados. Funcionan como espejos, devuelven al observador su propia forma de mirar. Quien busca a extraterrestres verá pistas de otros planetas. Quien busca misticismo ve portales entre dimensiones. Quien busca historia ve una cultura profundamente humana, luchando por encontrar sentido en un medio despiadado. Quizá la clave esté en aceptar que, para ellos, todo eso coexistía sin contradicción. Un mismo símbolo podía ser a la vez recuerdo de un fenómeno astronómico, representación de una fuerza natural, figura de un ancestro mítico y herramienta para centrar la mente durante un ritual. No era necesario elegir una sola interpretación. El mundo, tal como lo vivían, era demasiado denso, demasiado rico, para reducirlo a una explicación única. Y así, cada vez que alguien hoy contempla esos monolitos, y siente un estremecimiento difícil de explicar, está, sin saberlo, entrando en contacto con ese tejido antiguo. No porque una fuerza misteriosa salga de la piedra, sino porque el símbolo despierta en lo profundo algo, que la modernidad ha intentando acallar, la sensación de que la realidad tiene más habitaciones, de las que usualmente recorremos. Los mitos, los símbolos y los arquetipos de Tiwanaku no son restos muertos de un pasado remoto. Siguen funcionando, discretamente, cada vez que una pregunta incómoda se asoma en medio de la vida cotidiana, y si hubiera más de lo que vemos. Hay noches en el altiplano, en las que el silencio suena distinto. No es que no haya viento, ni pasos lejanos, ni respiración de animales. Es que, por un instante, todo parece contenerse, como si el mundo se preparara para escuchar algo. Imagina una de esas noches en Tiwanaku, cuando las hogueras ya son brasas, y la mayoría duerme. Solo queda despierta una figura sentada frente a un monolito, con las manos sobre las rodillas, los ojos abiertos hacia una oscuridad que no asusta, sino que invita. Hasta ahora, la historia de Tiwanaku se ha movido entre surcos de cultivo, piedras perfectamente talladas, y mitos tallados en la memoria. Pero hay un punto en el que esa línea se dobla hacia algo más, hacia la posibilidad de que los antiguos tiwanakotas no solo interpretaran el mundo, sino que aprendieran a tocar sus hilos invisibles. No se trata de magia en el sentido de trucos, sino de una sensibilidad extrema a patrones que hoy apenas intuimos, vibraciones, ritmos, resonancias entre formas, sonidos y estados de conciencia. Imagina a un grupo de personas reunidas en un patio hundido, antes del amanecer. No han comido desde el día anterior. Han masticado coca lentamente, han respirado hondo, han cantado un mismo tono durante largos minutos. De pronto, el sonido deja de ser de ellos, parece vibrar en las piedras, rebotar en los muros, hacer que el aire mismo tiemble. No hay palabras complicadas, no hay discursos. Solo una nota sostenida que, por alguna razón difícil de explicar, hace que el límite entre dentro y fuera comience a desdibujarse. En ese estado, el templo deja de ser escenario y se convierte en instrumento. Cada ángulo, cada nicho, cada escalón participa en la experiencia. La voz cambia al chocar contra ciertas superficies, las palmas se sienten distintas al tocar determinadas piedras, la temperatura parece modificarse al cruzar un umbral preciso.
Los constructores de Tiwanaku no se limitaron a levantar paredes, exploraron cómo el espacio afecta a la mente y al cuerpo. Sabían que un recinto puede comprimir el pensamiento o expandirlo, hundir los hombros o abrir el pecho, aplastar la voz o elevarla. En ese contexto, las realidades paralelas dejan de ser una teoría para convertirse en sensación. Una persona, de pie en el centro de un patio cuidadosamente diseñado, puede tener la impresión clara de que hay otra versión de ese mismo patio, ligeramente desplazada, que a veces se superpone. No es que vea fantasmas, sino que tiene destellos, una sombra que no coincide con un cuerpo, un eco que suena como si alguien hubiera hablado desde detrás de la piedra, una certeza momentánea de que el tiempo no es una línea, sino un abanico que se abre y se cierra. Los rituales más profundos de Tiwanaku no buscaban controlar el mundo, sino sintonizarlo. Como quien intenta captar una emisora precisa en un mar de ruido, los especialistas ajustaban gestos, cantos, posiciones del cuerpo, direcciones de la mirada. Sabían que no todas las noches eran iguales ni todos los días tenían la misma densidad. Algunos momentos del año parecían puertas, solsticios, equinoccios, cambios bruscos de clima. En esos puntos de quiebre, la realidad parecía aflojarse un poco, permitir que se filtraran experiencias que en otros días permanecían selladas. Piensa en un amanecer de solsticio, observado desde un templo alineado con precisión. Un rayo de luz entra por una abertura y golpea exactamente una esquina de piedra, donde hay tallado un rostro. En ese momento, la figura parece encenderse, cobrar vida, mirar de vuelta. No hay truco, es el sol haciendo su trabajo, es la piedra recibiendo esa luz. Pero el efecto en la mente que ha esperado, ayunado y preparado su sensibilidad, es profundo. Para esa persona, lo que ve no es solo iluminación física, es confirmación de un acuerdo, respuesta silenciosa de un otro lado que dice, te escucho. Sigo aquí. Algunas tradiciones orales andinas, siglos después, hablarían de ciudades que aparecen solo en ciertos momentos, de caminos que se abren y se cierran entre montañas, de lagos que muestran, bajo la superficie, reflejos de construcciones que ya no están. Es fácil descartar esas historias como fantasía, pero en el horizonte mental de Tiwanaku, encajan con naturalidad. Si la realidad es una trama de capas, no resulta extraño que a veces se trasluzca una sobre otra. Lo extraordinario, para ellos, no era que eso ocurriera, sino que alguien estuviera lo bastante despierto para notarlo. En este nivel, la desaparición de Tiwanaku adquiere matices nuevos. Más allá de sequías, crisis internas o cambios políticos, hay quienes se atreven a plantear otra posibilidad, que parte de lo que fue Tiwanaku no colapsó, sino que se retiró. No en el sentido de que la ciudad física se desvaneciera, sino de que la conexión que mantenía viva cierta forma de experiencia se cerró, como una puerta que ya no se abre, porque nadie recuerda el canto correcto, la postura precisa, el gesto sutil que hacía coincidir las capas de realidad. Tal vez hubo un punto en que las generaciones nuevas, presionadas por la supervivencia o seducidas por formas más inmediatas de poder, empezaron a repetir los rituales sin comprenderlos del todo. Las palabras seguían pronunciándose, pero la intención se diluía. Los templos seguían llenándose en las fiestas, pero el silencio interior se llenaba de ruido.
Lo que fue puente se convirtió, poco a poco, en costumbre. Y un puente que ya nadie cruza, por perfecto que sea su arco, empieza a pertenecer al paisaje más que al viaje. Desde esta mirada, la transición a lo místico en Tiwanaku no es un añadido exótico, sino el corazón mismo de la experiencia. Para ellos, vivir sin contar con lo invisible habría sido tan absurdo como intentar sembrar sin contar con la lluvia. La cuestión no era creer o no creer, sino aprender a relacionarse con fuerzas que no pueden reducirse a piedra y barro. El misterio no era un pasatiempo, era una dimensión necesaria de la supervivencia y del sentido. Pero hay algo más sutil aún, la posibilidad de que Tiwanaku haya intuido que jugar con los límites de la realidad tiene un precio. Cada vez que un grupo humano se acerca demasiado a comprender cómo opera el tejido profundo, cómo influyen los símbolos en la percepción, cómo afecta el sonido al estado de conciencia, cómo dialogan el cielo y la arquitectura, se enfrenta a una responsabilidad inmensa. Esa clase de conocimiento puede usarse para despertar, pero también para manipular. Puede abrir, pero también encadenar. Quizá por eso, en ciertas leyendas, se insinúa que hubo entre los antiguos quienes quisieron ir demasiado lejos, forzar puertas, prolongar ciclos que debían terminar, retener lo que estaba llamado a transformarse. No hace falta imaginar grandes cataclismos sobrenaturales. Basta pensar en decisiones que, tomadas desde el miedo a perder poder, terminan rompiendo el equilibrio que sostenía el diálogo con lo invisible. Cuando la herramienta se vuelve imposición, el puente se tensa más de lo que puede resistir. En este punto, la historia de Tiwanaku empieza a resonar incómodamente con la nuestra. Civilización que explora hasta el límite, que domina técnicas finísimas, que organiza el espacio y el tiempo con una precisión admirable, que seduce a pueblos lejanos con el imán de su centro simbólico, y que, al mismo tiempo, corre el riesgo de olvidar por qué empezó todo. No para acumular, sino para armonizar. No para someter, sino para afinar la propia existencia con algo más grande. La transición a lo místico en Tiwanaku no fue un giro extraño, sino la consecuencia natural de su desarrollo. Al comprender cada vez mejor los ritmos de la naturaleza, los movimientos del cielo, las respuestas del paisaje, se acercaron inevitablemente a una frontera, la que separa el conocimiento que describe de aquel que transforma. Cruzar esa frontera significa aceptar que conocer algo es también ser afectado por ello. Que mirar el abismo, como diría mucho después otra cultura, implica permitir que el abismo te mire a ti. Tal vez, en sus últimos siglos, Tiwanaku vivió precisamente esa tensión. Entre seguir profundizando en un diálogo cada vez más sutil con las capas invisibles de la realidad, o asegurar su estabilidad como poder terrenal. Entre permitir que sus símbolos siguieran siendo puertas, o convertirlos en sellos. Entre arriesgarse a desaparecer como estructura, pero permanecer como vibración, o consolidarse como ciudad y, con ello, volverse más pesada, menos permeable, más ciega a aquello que originalmente la inspiró. Lo que sabemos con certeza es que hoy caminamos entre sus restos, y algo en el aire todavía vibra raro. Hay lugares donde el sonido cambia de golpe, donde el cuerpo se eriza sin motivo aparente, donde el tiempo parece estirarse un poco. ¿Puede ser sugestión? Sí.
Puede ser la mente moderna proyectando deseos de misterio sobre piedras antiguas. Pero también puede ser, quién sabe, el eco residual de prácticas muy afinadas, de siglos de gente usando ese espacio para afinar sus propias percepciones. La parte 5 de este viaje no pretende dar respuestas definitivas sobre portales, dimensiones o desapariciones intencionales. Lo que hace es abrir una pregunta más amplia, y si Tiwanaku no fuera solo la historia de una ciudad que existió y luego cayó, sino también la historia de un experimento profundo con los límites de lo real. Un experimento cuyos resultados completos quizá no puedan leerse en cerámicas o muros, sino en la huella que dejó en la memoria sutil de los paisajes, en las leyendas que aún se cuentan, en la extraña sensación de estar siendo observado, cuando uno se detiene demasiado tiempo frente a una de sus piedras. A fin de cuentas, la transición a lo místico no es un capítulo aislado, sino un espejo para quien escucha este relato hoy. Porque la pregunta que susurra Tiwanaku desde su altiplano, es la misma que resuena en cualquier época, hasta donde estamos dispuestos a mirar detrás del telón de lo evidente, y qué haremos con lo que encontremos, si alguna vez ese telón se abre un poco más de la cuenta. Hay una imagen que parece simple, pero que lo contiene todo, una mano sosteniendo un teléfono móvil frente a una piedra milenaria. En la pantalla, filtros, iconos, notificaciones, en la roca, surcos tallados hace más de un milenio, por manos que jamás imaginaron algo parecido. La cámara enfoca la Puerta del Sol, pero por un segundo, el reflejo muestra otra cosa, el rostro distraído de quien está más pendiente del encuadre, que del portal que tiene delante. Sin embargo, aunque no lo sepa, esa persona está repitiendo un gesto antiguo, intentar capturar lo invisible mediante un marco, un rectángulo de percepción. La conexión entre lo antiguo y lo moderno no vive solo en los libros, vive en gestos como ese. Tiwanaku no es una reliquia inmóvil del pasado, es un espejo que el presente usa para mirarse desde otro ángulo. Cuando alguien, en pleno siglo XXI, se detiene ante esos bloques imposibles, y se pregunta cómo lo hicieron, no está haciendo una simple pregunta técnica. Está rozando el mismo asombro que sintieron los incas al encontrar esas ruinas, el mismo vértigo que debieron experimentar los propios habitantes de Tiwanaku, cuando vieron completada una estructura que superaba lo humano. Piensa en un ingeniero contemporáneo que visita el sitio. Lleva en la cabeza fórmulas, cálculos de carga, conocimientos de materiales. Mide mentalmente ángulos, imagina grúas, calcula fuerzas. Pero hay un momento en que algo no cuadra, la precisión de ciertos encajes, el peso descomunal de algunas piezas, la distancia desde las canteras. Puede proponer hipótesis plausibles, sí. Pero, en el fondo, siente un respeto extraño, casi incómodo, por una inteligencia práctica que no cabe del todo en esquemas modernos. Es como si Tiwanaku le dijera, no te creas el primero en hacer preguntas difíciles. Al mismo tiempo, un joven local se sienta no muy lejos, auriculares puestos, escuchando música mientras mira el atardecer sobre las mismas piedras. No está pensando en arqueología ni en ingeniería. Piensa en su vida, en sus problemas, en sus sueños de irse o de quedarse. Sin embargo, la silueta de los templos recortada contra el cielo forma parte de su paisaje emocional.
Creció viéndolos, sabiendo que miles de personas viajan desde lejos para contemplar lo que él tiene a unos pasos. Esa coexistencia de rutina y sacralidad es uno de los puentes más sutiles entre Tiwanaku y el presente. En otro lugar del mundo, alguien ve una foto de Tiwanaku en una red social y siente un llamado inexplicable. No sabe casi nada de los Andes, no distingue entre culturas prehispánicas, pero hay algo en esas piedras que despierta una nostalgia extraña, como si recordara algo que nunca vivió. Decide buscar más. Lee se pierde en teorías, documentales, debates. Sin notarlo, entra en la misma espiral que ha atrapado a investigadores, místicos y curiosos durante décadas, la sensación de que Tiwanaku no se deja reducir ni a simple monumento ni a simple enigma. Siempre parece decir, hay más. Sigue. La ciencia moderna ha traído sus propios instrumentos al altiplano, drones, escáneres láser, análisis de suelos, modelos climáticos. Con ellos, se miden alineaciones, se reconstruyen plataformas, se simulan antiguos sistemas de riego. Se confirma lo extraordinario de la ingeniería hidráulica, la complejidad de la planificación urbana, la amplitud de las redes de intercambio. Se desmontan algunas exageraciones, se corrigen fechas, se afinan cronologías. Pero, por cada certeza que se gana, aparece una nueva duda: ¿cómo pensaban estas personas? ¿Cómo sentían el tiempo, el cuerpo, la muerte? Al mismo tiempo, en círculos espirituales contemporáneos, Tiwanaku se ha convertido en un punto luminoso en el mapa. Hay quienes viajan hasta allí no solo para aprender historia, sino para recibir algo, una visión, una respuesta, una señal. Realizan meditaciones, rituales modernos, ceremonias que mezclan tradiciones andinas con elementos de otras partes del mundo. Puedes mirarlo con escepticismo, puedes verlo como una búsqueda legítima. En cualquier caso, el hecho es el mismo. Siglos después, ese lugar sigue convocando intentos de diálogo con lo invisible. Esa coexistencia de medición científica y búsqueda mística no es una contradicción, es casi una repetición. Tiwanaku ya fue, en su tiempo, un laboratorio de ambas cosas a la vez: observación rigurosa del cielo y la agricultura, e inmersión profunda en simbolismos y estados ampliados de conciencia. Lo que hoy ocurre, geólogos caminando junto a chamanes, turistas junto a campesinos, fotógrafos junto a arqueólogos, parece una versión contemporánea de antiguos encuentros de peregrinos, que llegaban con distintas preguntas a un mismo centro. La conexión más inquietante, quizá, está en otra parte, en la sombra de la desaparición. El mundo actual está lleno de señales de agotamiento, climas que cambian, aguas que se envenenan, suelos que se agotan, ritmos humanos que se aceleran hasta el borde del colapso. En medio de eso, la historia de una civilización que floreció gracias a una relación finísima con su entorno, y luego se derrumbó o se disolvió, adquiere un tono de advertencia. No porque los detalles sean idénticos, sino porque el patrón resuena. Cuando se rompe cierto equilibrio invisible, las estructuras más sólidas empiezan a vaciarse por dentro. Imagina a un visitante contemporáneo que, sentado en un muro antiguo, mira su propio reflejo en la pantalla apagada del teléfono. Detrás, se ven las ruinas; delante, su rostro cansado. Podría ser de cualquier ciudad del mundo.
Podría llevar encima preocupaciones sobre trabajo, deudas, relaciones, noticias globales. Pero justo entonces, mientras levanta la vista y ve el cielo inmenso sobre Tiwanaku, se da cuenta de algo incómodo. Vive en una cultura que sabe muchísimo sobre cómo construir, consumir, expandirse, y muy poco sobre cómo detenerse, escuchar, acordar límites con lo que la sostiene. Eso es lo que Tiwanaku le susurra al presente, que ninguna técnica, por brillante que sea, puede sostener una civilización si se olvida el pacto con lo que la alimenta. Que no basta con saber mover piedras enormes, o gestionar complejas redes económicas, también hay que entender cuándo basta, cuando un ciclo debería cerrarse, cuando una forma de vivir ha llegado a su punto máximo, y necesita transformarse antes de quebrarse. Los antiguos Tiwanakotas hicieron esa pregunta a su modo. Nosotros la tenemos delante, vestida con otros nombres: crisis climática, agotamiento, pérdida de sentido. Y sin embargo, en medio de esa sombra, hay una luz, la capacidad de recordar. Cada vez que una persona, en cualquier lugar del mundo, decide mirar a Tiwanaku no solo como curiosidad, sino como espejo, algo se reordena. No se trata de copiar sus rituales ni de idealizar su mundo. Se trata de dejar que el hecho de su existencia, y de su desaparición, nos interpele. ¿Qué estamos construyendo desde nuestra propia cosmovisión? ¿Qué símbolos usamos para justificar nuestras decisiones? ¿Qué tipo de puertas estamos abriendo con nuestra tecnología, y cuáles estamos cerrando sin darnos cuenta? La última capa de este relato no es un secreto oculto bajo las piedras, sino una invitación silenciosa. Tiwanaku, al final, no responde a nuestras preguntas, nos devuelve otras. Nos recuerda que cada generación tiene su propio altiplano, su propio conjunto de límites físicos y espirituales, su propio desafío de hallar equilibrio entre lo que puede hacer y lo que debería hacer. Nos muestra que, incluso cuando una ciudad se desmorona y sus habitantes se dispersan, algo de su búsqueda permanece flotando en el tiempo, disponible para quien se detenga a escuchar. Imagina, entonces, una última escena. Un atardecer en el sitio arqueológico. Los turistas se han ido casi todos. El cielo se tiñe de naranja, violeta, azul profundo. Entre las piedras, un niño corre, riendo, sin comprender del todo dónde está. Sus pasos resuenan sobre el suelo antiguo. Tal vez algún día, ya adulto, recordará vagamente esa tarde y sentirá un nudo en la garganta sin saber por qué. Será el eco de algo que no se puede explicar del todo, la vibración de un lugar donde, hace siglos, humanos como él se atrevieron a preguntarse qué hay más allá de lo evidente. Si este viaje te habló en algún lugar profundo, suscríbete y deja un comentario. A veces las respuestas aparecen cuando alguien se atreve a preguntar.